Hola, soy Isabela. Después de servir a mi país y perder mi brazo izquierdo en una emboscada en Afganistán, lo único que esperaba al volver a casa era un abrazo de mi familia. En lugar de eso, recibí un mensaje de texto diciéndome que pidiera un Uber porque estaban ocupados con una parrillada importante. A veces, la herida más dolorosa no es la que se ve, sino la que te infligen en el alma las personas que deberían protegerte. ¿Alguna vez has sentido que tu sacrificio no significaba nada para los que más te importan? Antes de contarte qué era realmente esa parrillada y por qué se convirtió en la peor noche de sus vidas, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando todo su mundo de apariencias se vino abajo frente a cientos de personas, precisamente por haberme abandonado en ese aeropuerto. El aire acondicionado del Aeropuerto Internacional de Miami se sentía como hielo sobre mi piel sudada. Llevaba más de 20 horas viajando, y el dolor fantasma en mi brazo izquierdo era un latido constante y sordo, un recordatorio perpetuo de todo lo que había cambiado. A mis 26 años, volvía a casa no como la hija que se fue, sino como una veterana condecorada, y no para mi familia, una complicación. Mientras esperaba mi equipaje, saqué mi teléfono. El mensaje que envié fue simple. Aterricé. Estoy en la zona de llegadas. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y una tonta esperanza. Quizás esta vez, al verme, entenderían. Quizás el metal frío de la medalla que guardaba en el fondo de mi bolso, esa que me dieron por valentía, finalmente significaría algo para ellos. Pero en el fondo, una voz me decía que para mi familia, las apariencias siempre pesarían más que cualquier sacrificio. La primera respuesta fue de mi hermano, Mateo. Un icono de escritura apareció y desapareció varias veces antes de que llegara el mensaje final. Qué bueno que llegaste bien. Oye, estoy hasta el cuello detallando el BMW nuevo. No puedo salir ahora. ¿Puedes tomar un Uber? No había un "te extrañé", ni un "¿cómo estás?". Solo logística. Mi pulgar se quedó flotando sobre la pantalla, releyendo las palabras. Detallando su auto. Un auto. Sentí una punzada fría en el pecho, más aguda que el dolor de mi brazo. Miré a mi alrededor, a las familias que se abrazaban, a los niños que corrían hacia sus padres. Yo estaba sola, de pie junto a un carrusel de equipaje, reducida a una simple inconveniencia en la agenda de mi hermano. La lujosa villa de mis padres en Coral Gables, a solo 30 minutos de distancia, de repente se sentía como si estuviera en otro planeta, un lugar al que ya no pertenecía. Luego llegó el mensaje de mi madre, Sofía. Fue un mensaje grupal, incluyéndome a mí, a mi padre y a Mateo. Isabela, cariño, bienvenida. Javier y yo estamos en medio de una parrillada muy importante para los negocios de tu padre. Imposible salir. Haz lo que dice tu hermano y toma un transporte. Nos vemos en casa más tarde. El tono era tan casual, tan despreocupado, que me dejó sin aire. Una parrillada. Mi regreso a casa después de un año en zona de guerra, después de casi morir, era menos importante que una reunión social con filetes y conversaciones de negocios. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Un bloque de vidrio y metal que me estaba entregando la verdad más cruel. Para ellos, mi servicio, mi herida, mi dolor, todo era un tema secundario, algo que se podía resolver con una aplicación y una tarjeta de crédito. Sentí cómo la esperanza que había albergado durante meses se desmoronaba por completo. Era una sensación física, como si algo dentro de mí se hubiera roto de forma irreparable. Ya no era decepción. Era una claridad dolorosa y absoluta. Durante años había intentado encajar en su mundo de estatus social, cenas elegantes y conversaciones superficiales. Me uní al ejército en parte para encontrar un propósito, pero también, secretamente, para ganarme su respeto, para hacer algo tan innegablemente honorable que no pudieran ignorarlo. Y allí estaba la respuesta. No solo lo ignoraban, sino que lo trataban como un estorbo. Mi herida no era una marca de honor. Para ellos, era una imperfección en la imagen familiar perfecta que tanto se esforzaban por mantener.
una mancha en su brillante fachada de éxito y prestigio. Respondí a ambos mensajes con un escueto. Ok, nada más. No había energía en mí para discutir, para suplicar o para mostrarles cuán profundo era el corte que acababan de hacerme. Silencié las notificaciones del chat familiar y guardé el teléfono. Mientras mi maleta finalmente aparecía en la cinta, mi mente se llenó de una calma extraña y gélida. Ya no sentía la necesidad de llorar. La lucha por su aprobación, esa batalla interna que había librado durante toda mi vida, acababa de terminar, y yo había perdido. O quizás, me di cuenta en ese momento, acababa de ganar mi libertad. La libertad de dejar de esperar algo de personas que eran incapaces de darlo. La libertad de aceptar que mi verdadera batalla no había sido en Afganistán, sino aquí mismo, con mi propia sangre. Con mi única mano, arrastré la maleta hacia la salida, sintiendo las miradas de la gente. Algunas eran de curiosidad, otras de lástima. Me había acostumbrado a ellas, pero en ese momento, se sentían particularmente pesadas. El calor húmedo de Miami me golpeó al salir, denso y sofocante. Me detuve en la acera, observando el caótico flujo de autos y taxis, y por un instante me sentí completamente a la deriva, una extraña en mi propia ciudad. Mi familia estaba a pocos kilómetros, en su burbuja de lujo, riendo y socializando, mientras yo estaba aquí, parada con las cicatrices visibles e invisibles de una guerra que ellos nunca se molestaron en comprender. La humillación era un sabor amargo en mi boca. No era la humillación de ser herida, sino la de ser invisible para tu propia familia. Mientras buscaba la aplicación de Uber en mi teléfono, una voz familiar me sacó de mi trance. Capitana. Levanté la vista y vi a David, mi antiguo comandante, de pie junto a una camioneta negra. Su rostro mostraba una genuina preocupación. ¿Necesitas que te lleven a algún lado? Él no sabía nada de los mensajes, nada de la parrillada. Solo estaba allí, habiendo venido por su cuenta con la esperanza de darme la bienvenida a casa. Era el director de una fundación para veteranos, y entendía, sin necesidad de palabras, el peso que yo cargaba. En su mirada, encontré el respeto que mi propia familia me había negado. La ironía era devastadora. El hombre que me había guiado en el campo de batalla estaba allí para recogerme, mientras mi familia pulía sus autos y cerraba tratos de negocios. Asentí, incapaz de formular una frase completa. Un nudo se formó en mi garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de una extraña gratitud. David tomó mi maleta sin decir una palabra sobre mi brazo ausente, un gesto de normalidad que aprecié más de lo que podría expresar. Mientras subía a su camioneta, mi teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo. Lo ignoré. En ese momento, sentí que estaba dejando atrás algo más que el aeropuerto. Estaba dejando atrás la versión de mí misma que mendigaba amor y aceptación. No tenía idea de lo que me esperaba esa noche, ni de cómo la parrillada de mis padres se convertiría en un escenario de humillación pública para ellos. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Estaba con alguien que me veía. Y eso era todo lo que importaba. El silencio dentro de la camioneta de David era casi abrumador, un bálsamo después del ruido incesante del aeropuerto y el zumbido de mi propia ansiedad. El motor ronroneaba suavemente, un sonido constante que parecía absorber toda la tensión del aire. Afuera, el paisaje de Miami pasaba borroso, palmeras y edificios de concreto bajo un cielo que empezaba a teñirse de naranja. Por primera vez en 24 horas, sentí que podía respirar, aunque cada inhalación venía con un recordatorio punzante de la soledad que me esperaba. O más bien, de la que acababa de escapar. Mi teléfono, que había vuelto a guardar en el bolsillo, seguía siendo un peso muerto, un recordatorio silencioso de las conexiones rotas. David no decía nada, simplemente conducía, dándome el espacio que ni siquiera sabía que necesitaba. Su presencia era un ancla en medio de mi tormenta interna, una muestra de respeto que contrastaba brutalmente con la indiferencia de mi propia sangre. Finalmente, David rompió el silencio, pero su voz era tranquila, sin una pizca de lástima.
¿A dónde vamos, capitana? La pregunta era simple, pero me golpeó con una fuerza inesperada. ¿A dónde iba? La respuesta obvia era, a casa, a la villa de mis padres en Coral Gables, ese monumento al éxito y a las apariencias que siempre se había sentido más como un museo que como un hogar. Pero la idea de llegar allí, sola, en un auto de alquiler, y entrar por una puerta lateral mientras ellos entretenían a sus importantes invitados, me revolvió el estómago. No era mi casa, no en ese momento. Quizás nunca lo había sido realmente. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, no tenía un destino. Era una soldado sin un puesto de mando, una hija sin un hogar al que regresar. La libertad que había sentido antes ahora se sentía aterradoramente parecida al abandono total. Llévame a la fundación, David. Por favor. Le respondí en un susurro. Necesitaba un lugar neutral, un terreno seguro donde pudiera reagruparme antes de enfrentar lo que fuera que me esperaba. Él asintió sin hacer preguntas, cambiando de carril con una suavidad que me calmó. Mientras nos dirigíamos hacia el centro, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Mateo. Lo abrí con una mezcla de masoquismo y una última y estúpida pizca de esperanza. Oye, ¿ya pediste el Uber? Avísanos cuando estés cerca para poder dejarte abierta la puerta de servicio. Estamos hasta el cuello con los preparativos. La puerta de servicio. Ni siquiera la entrada principal. Me imaginé a mí misma, arrastrando mi maleta por el sendero de grava junto a los botes de basura, como una empleada o una visita no deseada. Cada palabra era una pequeña aguja, un recordatorio de mi lugar en su mundo. Una pieza inconveniente que no encajaba en su exhibición perfecta. Cerré los ojos y me apoyé contra la ventana fría, dejando que la vibración del auto me adormeciera. Un recuerdo fugaz vino a mi mente. La última vez que estuve en casa antes de mi despliegue. Mateo había traído a su nueva novia, una chica obsesionada con las marcas de lujo y las redes sociales. Cuando le conté que me iba a Afganistán, ella me miró con una mezcla de horror y confusión. ¿Pero por qué? ¿No podrías simplemente trabajar en la empresa de tu papá? Mateo se había reído, incómodo, y cambió de tema rápidamente, hablando de su último viaje de esquí a Aspen. En ese momento, sentí la misma invisibilidad que sentía ahora. Mi elección, mi vocación, siempre había sido algo que ellos preferían esconder bajo la alfombra, una anomalía vergonzosa en su linaje de abogados y empresarios. La herida de hoy no era nueva, simplemente era más profunda y estaba a la vista de todos. Llegamos a la sede de la fundación, un edificio modesto de 2 pisos en un barrio tranquilo. No tenía la grandeza de la villa de mis padres, con sus columnas de mármol y sus jardines impecablemente cuidados, pero irradiaba algo mucho más valioso: autenticidad. Las paredes del vestíbulo estaban cubiertas de fotografías de veteranos, hombres y mujeres de todas las edades, algunos sonriendo, otros con la mirada perdida en la distancia. Eran rostros que contaban historias de sacrificio, camaradería y resiliencia. Por primera vez en el día, sentí que estaba en un lugar donde no tenía que explicar mis cicatrices, ni las visibles ni las invisibles. Aquí, mi historia no era una inconveniencia, era un testimonio. David me guió a una pequeña oficina en el segundo piso, un espacio sencillo con un escritorio, un sofá y una cafetera. Ponte cómoda, Isabela. Tómate el tiempo que necesites. Tengo que ir a un evento esta noche, algo de recaudación de fondos. Pero la oficina es tuya todo el tiempo que quieras. Me sirvió una taza de café. Sus movimientos eran eficientes y considerados. La normalidad de su gesto era casi desconcertante. No me trató como a una víctima o como a una heroína frágil, sino como a una igual, una colega que necesitaba un respiro. Su mención de un evento apenas se registró en mi mente, perdida como estaba en mi propia neblina de agotamiento y dolor emocional. Le agradecí con la voz ronca, y él simplemente asintió y cerró la puerta, dejándome en un silencio bendito. Me senté en el sofá, sintiendo cómo el peso de mi cuerpo se hundía en los cojines gastados. El aroma a café y papel llenaba el aire, un olor a trabajo y propósito. Sola en la quietud de la oficina,
La represa emocional que había construido durante todo el día finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas y calientes, trazando caminos por mis mejillas cubiertas de polvo del viaje. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una profunda y amarga realización. La familia que yo había idealizado en mi mente durante los largos meses en el desierto no existía. Quizás nunca existió. La imagen que yo tenía de ellos era una construcción de mi propia necesidad, de mi anhelo de pertenecer. Saqué de mi bolso la pequeña caja de terciopelo que contenía la medalla que me habían otorgado. La abrí y miré el trozo de metal brillante. Me la dieron por valentía bajo fuego enemigo, pero en ese momento se sentía como un pedazo de chatarra inútil. ¿De qué servía ser valiente a miles de kilómetros de distancia si no podías ni siquiera conseguir que tu propia familia te recogiera en el aeropuerto? Mi celular volvió a sonar, esta vez con una llamada entrante. Era mi madre. Dudé un segundo antes de rechazar la llamada y dejar que fuera al buzón de voz. No tenía la fuerza para escuchar su voz, para oír sus excusas ensayadas o su tono de impaciencia apenas disimulado. Un minuto después, una notificación de buzón de voz apareció en la pantalla. La curiosidad, esa enemiga traicionera, me venció. Presioné el botón de reproducir y puse el teléfono en mi oído. La voz de Sofía llenó el silencio, y no era la voz cálida y arrepentida que una parte ingenua de mí todavía esperaba. Su tono era tenso, afilado por la molestia. Isabela, ¿dónde estás? Necesitamos que llegues aquí lo antes posible. Los invitados están por llegar y es importante que estés presente. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. No hagas esto más difícil. La frase resonó en mi cabeza como un eco venenoso, como si yo fuera el problema, como si mi agotamiento, mi dolor y mi humillación fueran un capricho diseñado para arruinar su velada. De repente, todo cobró un sentido horrible. No se trataba de una simple parrillada. La urgencia en su voz, la mención de invitados y la importancia de mi presencia, no era una reunión casual. Era un evento, una actuación. Y yo, al parecer, era una de las atracciones principales. Me necesitaban allí, no para darme la bienvenida a casa, sino para exhibirme. Mi herida, mi uniforme, mi historia, todo era parte de un espectáculo que habían montado para su propio beneficio social. La náusea subió por mi garganta, una bilis amarga de ira y traición. Me di cuenta entonces de la verdadera naturaleza de su crueldad. No era solo negligencia, era una explotación calculada. Querían usar mi sacrificio, el mismo que habían ignorado y minimizado durante años, como una insignia de honor para ellos mismos. Querían posar para las fotos, recibir las felicitaciones por tener una hija heroína, todo mientras me trataban como un accesorio que se podía pedir por Uber y hacer entrar por la puerta de servicio. El frío que sentí en ese momento no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era un frío que nacía en el alma, la gélida certeza de que para mis padres, yo no era una persona, sino un activo cuyo valor fluctuaba según su utilidad para mejorar su imagen pública, el prestigio de la familia, su reputación en ese círculo de millonarios de Coral Gables. Era la única apuesta sobre la mesa, y yo era la carta que planeaban jugar esa noche. David se asomó a la puerta antes de irse, ya vestido con un traje elegante. Vio la expresión en mi rostro, la medalla en mi mano y el teléfono en la otra. No preguntó qué pasaba, pero su mirada lo decía todo. Había visto esa misma desolación en los ojos de cientos de soldados que volvían a un mundo que ya no los entendía. «Haz lo que sea correcto para ti, Isabela», dijo en voz baja. «Tu guerra ya terminó. No tienes que seguir luchando batallas que no son tuyas». Sus palabras fueron como un permiso, una absolución. Cerré la caja de la medalla y la guardé. Luego, tomé mi teléfono y con un movimiento deliberado, lo puse en modo silencioso y lo metí en el fondo de mi bolso. No iba a ser su trofeo. No iba a participar en su farsa. Esa noche, por primera vez, mi campo de batalla no estaría a miles de kilómetros de distancia, sino a solo unos pocos. Y mi arma más poderosa sería mi ausencia. El silencio en la oficina de David
era un santuario. Afuera, la noche de Miami comenzaba a cobrar vida con su zumbido de tráfico y música lejana, pero aquí dentro, solo se oía el suave murmullo del aire acondicionado y el latido de mi propio corazón. Las palabras de David, "Tu guerra ya terminó", resonaban en mi mente. Tenía razón. Había pasado un año luchando en una guerra que el país me había pedido que librara, pero toda mi vida había estado luchando en otra, una mucho más silenciosa y solitaria. La guerra por un lugar en el corazón de mi propia familia. Y esa noche, al rechazar sus llamadas y apagar sus notificaciones, sentí que por fin había firmado mi propio armisticio. No era una victoria, pero era paz. Una paz extraña, vacía, pero paz al fin y al cabo. Ya no era su soldado, ni su heroína de exhibición, ni su problema logístico. Era solo Isabella. Y por primera vez, eso se sentía como suficiente. Sin embargo, la calma era frágil. Una parte de mí, la niña que siempre había buscado su aprobación, susurraba dudas en mi cabeza. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Quizás simplemente no entendían? Recordé mi fiesta de graduación del instituto. Mientras mis amigos recibían abrazos y felicitaciones de sus padres, los míos estaban en una esquina, hablando por teléfono sobre un acuerdo de negocios que se estaba cerrando en Singapur. Me dieron una palmadita en la espalda y un sobre con dinero. El gesto no fue cruel, pero fue vacío. Una transacción en lugar de una celebración. Siempre había sido así. Su amor estaba condicionado a la conveniencia, a los momentos que no interrumpieran su agenda. Mi decisión de unirme al ejército había sido la máxima interrupción. Y ahora, mi regreso con una herida visible era, para ellos, el desorden final en su vida perfectamente ordenada. No, no estaba siendo demasiado dura. Estaba siendo realista por primera vez en mi vida. La puerta de la oficina se abrió suavemente y David asomó la cabeza. Ya se había cambiado y llevaba puesto un smoking impecable. Se veía incómodo, como si el traje fuera una armadura que no le pertenecía. Olvidé los archivos para la presentación de esta noche, dijo, con una sonrisa de disculpa. Se movió rápidamente hacia un archivador. Sacó una carpeta y se detuvo antes de salir. Oye, sé que no es de mi incumbencia, pero espero que esta gala valga la pena. Es por una buena causa. Honrar a los nuestros. A veces estos eventos de gente rica se sienten falsos, pero el dinero que recaudan ayuda a muchos veteranos. Su comentario fue casual, una simple reflexión en voz alta, pero para mí, cada palabra fue como una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Honrar a los nuestros. Gente rica. Una gala. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado aguda para ser una casualidad. Cuando David se fue, su comentario se quedó flotando en el aire, cargado de un significado que me heló la sangre. ¿Una gala benéfica para veteranos? ¿La misma noche de la parrillada importante de mis padres? Un nudo de sospecha se apretó en mi estómago. No podía ser. Era demasiado retorcido, incluso para ellos. Durante un momento, luché contra el impulso de desbloquear mi teléfono y buscar respuestas, de llamar a mi hermano y exigirle la verdad. Pero sabía que solo obtendría evasivas y mentiras. En cambio, me acerqué al viejo computador de escritorio que había en la oficina. Mis dedos temblaban ligeramente mientras escribía el nombre de la fundación de David en el buscador. Su página web apareció al instante, con un gran banner en la parte superior anunciando su evento principal del año. Mis ojos escanearon el texto, buscando una dirección, una fecha, cualquier cosa que confirmara o negara mi creciente pavor. Y entonces lo vi. Gala anual, en apoyo a nuestros héroes. La fecha era hoy, la hora, en ese mismo momento, y debajo, en letras más pequeñas pero inconfundibles, la ubicación. Agradecemos a nuestros generosos anfitriones, Javier y Sofía Rodríguez, por abrirnos las puertas de su residencia en Coral Gables. Rodríguez, mi apellido. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación sorda. No era una coincidencia. La parrillada de negocios, la reunión importante, todo era una mentira elaborada para ocultar la verdad.
Habían convertido mi regreso, mi sacrificio, en el tema central de su evento social más importante del año. La parrillada era una gala benéfica para veteranos, organizada por ellos, en mi honor, y ni siquiera se habían dignado a decírmelo. Me habían tratado como a una invitada sorpresa en mi propia historia, una a la que se le ordena llegar por la puerta de servicio. La realización me golpeó con la fuerza de una explosión, dejándome mareada y sin aliento. La humillación del aeropuerto no fue un simple acto de negligencia. Fue el primer paso de un plan cuidadosamente orquestado. Querían que llegara tarde, confundida y sola, para poder presentarme en el momento justo, como un mago que saca un conejo del sombrero. Y aquí está, nuestra querida hija, la heroína. Me imaginé la escena, las luces, los aplausos, las sonrisas falsas de mis padres mientras aceptaban las felicitaciones por su increíble generosidad y patriotismo. Estaban usando mi dolor, mi brazo perdido, como una herramienta para recaudar fondos y, lo que era más importante para ellos, para pulir su imagen pública. La traición era tan profunda, tan calculada, que me robó las lágrimas. En su lugar, sentí cómo una ira fría y lúcida comenzaba a asentarse en mi interior. Mi curiosidad se había vuelto morbosa. Necesitaba saberlo todo. Busqué el nombre de mis padres junto con el nombre del evento, y encontré un artículo en una revista de sociedad local que promocionaba la gala. Hablaba de su inquebrantable apoyo a las Fuerzas Armadas y de su orgullo por su hija. Y luego, leí la frase que lo confirmó todo. La noche contará con un homenaje especial a una heroína local, una joven capitana que acaba de regresar de Afganistán, donde sufrió una herida que cambió su vida mientras protegía a su unidad. Su historia de valentía es una inspiración para todos nosotros. No daban mi nombre, manteniendo el elemento sorpresa, pero era obvio. Junto al artículo, había una foto de archivo de la medalla que ahora mismo pesaba como una piedra en mi bolso. Estaban vendiendo mi peor día como entretenimiento para sus amigos ricos. La dinámica de poder había cambiado por completo. Ya no era la hija abandonada y herida que esperaba en una oficina prestada. Ahora era la guardiana de su secreto, la única persona que conocía la verdad detrás de su fachada de filantropía. Ellos, en su villa de lujo, probablemente estaban empezando a ponerse nerviosos, mirando sus relojes y preguntándose dónde estaba su invitada de honor. Pensaban que yo estaba siendo infantil, haciendo un berrinche por haber sido ignorada en el aeropuerto. No tenían ni la más remota idea de que yo sabía que toda su noche, todo su prestigio, dependía de una persona a la que le habían dicho que tomara un Uber. El conocimiento me dio una sensación de control que no había tenido en años. Por primera vez, no estaba reaccionando a su mundo. Ellos estaban a punto de reaccionar al mío. Mi celular vibró sobre el escritorio, sacándome de mi trance. Era David. Esta vez, contesté. Su voz sonaba tensa y apurada, con el murmullo de una multitud de fondo. Isabela, estoy en el evento. Hay algo que no te dije, algo que acabo de confirmar y que necesitas saber. Lo interrumpí, mi propia voz sonando extrañamente tranquila, casi serena. Ya lo sé, David, dije suavemente. Sé exactamente qué tipo de fiesta es, y sé por qué me necesitaban allí. Hubo un silencio en la otra línea, y pude imaginar su sorpresa. No te preocupes por mí, continué. Estoy exactamente donde necesito estar. Por favor, disfruta de la noche. O al menos, intenta hacerlo. Antes de que pudiera responder, colgué. No necesitaba que nadie me salvara o me explicara la situación. La batalla ya no era sobre si asistir o no. La batalla era mía, y se libraría en el silencio. Apagué la pantalla del computador y me recosté en la silla, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Imaginé la escena en la villa de mis padres, los invitados con sus copas de champán, la música suave, la tensión creciente en los rostros de mi madre y mi padre. Imaginé una silla vacía en la primera fila, con una pequeña placa con mi nombre, una silla bajo un foco de luz, esperando a la heroína que nunca llegaría. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No iban a tener su espectáculo.
No iban a poder usar mi historia para su beneficio. Esa silla vacía sería mi respuesta. Sería mi declaración final. No un grito de ira, sino un silencio ensordecedor que contaría la verdad mucho mejor que cualquier palabra que yo pudiera decir. Su humillación pública no sería causada por mí, sino por sus propias acciones, expuestas bajo la luz de un reflector que ellos mismos habían encendido. La quietud de la oficina de David se convirtió en mi puesto de mando. La revelación inicial, esa ola de náusea y traición, se había calmado, dejando en su lugar una claridad gélida y afilada como un bisturí. Ya no era la hija herida. Era una estratega observando el campo de batalla desde una distancia segura. Mis padres querían un espectáculo, una actuación conmovedora con una heroína en el centro del escenario. No se daban cuenta de que la ausencia puede ser la actuación más poderosa de todas. La silla vacía que había imaginado antes ya no era solo un símbolo de mi dolor, sino que se había transformado en mi arma. Sería un agujero negro en el centro de su universo perfectamente curado, un vacío que absorbería toda la luz, toda la atención, y expondría la oscuridad que había debajo. Su evento no sería arruinado por un escándalo, sino por un silencio ensordecedor. Mi teléfono, que durante todo el día había sido una fuente de humillación, se convirtió de repente en mi periscopio. Lo saqué de mi bolso y con un movimiento deliberado, le subí el volumen al máximo. No tenía intención de contestar, pero quería ser testigo. Quería escuchar la sinfonía de su pánico creciente, nota por nota. Cada llamada perdida, cada mensaje desesperado, sería una confirmación de que mi silencio estaba funcionando, que mi ausencia estaba creando una fisura en su fachada. Me imaginé a Mateo, con su traje de diseñador y su sonrisa de superioridad, excusándose para salir al jardín, con el rostro contraído por la furia mientras me llamaba una y otra vez. Él, que me había reducido a una tarea logística, ahora dependía completamente de mi cooperación. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. La adrenalina comenzó a reemplazar el agotamiento. Sabía que no podía quedarme en esa oficina para siempre. Era un refugio temporal, no un destino. Mi mente comenzó a trabajar en los siguientes pasos, no solo para esa noche, sino para lo que vendría después. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde pudiera empezar a reconstruir no solo mi vida, sino mi identidad, lejos de la sombra de mi familia. Pensé en David, atrapado en esa gala, probablemente sintiendo la tensión en el aire sin entender completamente su origen. Por un momento, me preocupé por él, por haberlo puesto en medio de mi drama familiar, pero luego recordé su mirada en el aeropuerto, la comprensión silenciosa en sus ojos. Él no me juzgaría. Él, más que nadie, entendería que a veces la retirada estratégica es la única forma de ganar la guerra por tu propia alma. De repente, un recuerdo me asaltó con una claridad brutal, solidificando mi resolución. Fue hace unos años, en una cena de Navidad. Mi padre, Javier, se levantó para hacer un brindis, con una copa de vino caro en la mano. Habló sobre la importancia de la lealtad y los valores familiares, describiendo a nuestra familia como una fortaleza inexpugnable construida sobre el amor y el apoyo mutuo. Los invitados aplaudieron, conmovidos por sus palabras. Yo, sentada a la mesa, sentí un frío glacial. Sabía que era una actuación. Sus valores eran transaccionales. Su lealtad estaba condicionada al beneficio que pudiera obtener. Toda su vida era una marca bien gestionada. Esta noche, su marca estaba a punto de sufrir una crisis de relaciones públicas, y el catalizador sería la hija que siempre habían considerado un activo secundario. Justo en ese momento, como si fuera una señal, mi teléfono cobró vida sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con el nombre de Mateo. El sonido del timbre era estridente en el silencio de la oficina. Lo dejé sonar, contando cada vibración. 1, 2, 3. Fue al buzón de voz. Sentí una extraña oleada de poder, una sensación de control que me había sido ajena durante tanto tiempo. Ya no era la niña que esperaba ansiosamente su llamada. Era la mujer que elegía no contestar.
Un minuto después, apareció una notificación de mensaje de texto. Isabela, ¿dónde estás? La gente está empezando a preguntar por ti. Deja de hacer esto y ven para acá. Su tono era imperativo, molesto, sin una pizca de preocupación real por mi bienestar. Solo le preocupaba la logística de su evento. Poco después, llegó la llamada de mi madre. El nombre, Sofía, apareció en la pantalla. Esta vez, el tono de llamada parecía casi burlón. Me la imaginé caminando por los pasillos de su mansión, sonriendo a los invitados mientras su pulgar marcaba mi número con una furia contenida. Su llamada era, sin duda, el siguiente nivel de presión. Si la orden de Mateo no había funcionado, ahora vendría la manipulación emocional de Sofía, envuelta en una falsa preocupación. Dejé que su llamada también se perdiera en el vacío. Cada llamada ignorada era un ladrillo más que yo colocaba en el muro que me separaba de ellos. No estaba huyendo. Estaba construyendo una frontera. Estaba declarando mi soberanía sobre mi propia vida, mi propia historia y mi propio dolor. Un impulso repentino me hizo ponerme de pie. El cuerpo me pedía movimiento, acción. Caminé por la oficina, sintiendo la textura de la alfombra gastada bajo mis botas. Mis ojos se posaron de nuevo en las fotografías de la pared, rostros de hombres y mujeres que habían servido, que habían sacrificado, que habían vuelto a casa para enfrentar batallas invisibles. Sentí una conexión con ellos, una camaradería que nunca había sentido con mi propia familia. Saqué la caja de terciopelo de mi bolso y abrí la tapa. La medalla brillaba bajo la luz fluorescente. Ya no era un símbolo de su desprecio, sino un recordatorio de mi propia fuerza. La había ganado yo. Mi valentía era mía. Mi historia era mía. Cerré la caja con un clic decidido y la guardé. Era hora de dejar de permitir que ellos fueran los narradores. Mi curiosidad se apoderó de mí. Necesitaba ver una prueba, algo que hiciera que la escena en mi cabeza fuera tangible. Volví al computador y busqué el nombre de la fundación de David en las redes sociales. Encontré su página de Facebook y allí estaba. Un enlace a una transmisión en vivo de la gala anual en apoyo a nuestros héroes. Mi corazón dio un vuelco. Hice clic. La conexión era inestable. El video granulado. Pero era inconfundible. Era el jardín trasero de la casa de mis padres, iluminado con luces de hadas y faroles elegantes. Pude ver a la élite de Miami vestida de gala, sosteniendo copas de champán, riendo y charlando. Estaba viendo mi propia fiesta de bienvenida, mi propio homenaje, como una espectadora anónima a kilómetros de distancia. La surrealidad de la situación me golpeó, pero no me desestabilizó. Al contrario, me ancló aún más en mi decisión. Observé la pantalla durante varios minutos, como si estuviera viendo una película muda. Vi a mi padre en un pequeño escenario, hablando con un hombre que sostenía un micrófono. Javier sonreía, pero conocía esa sonrisa. Era la que usaba cuando un negocio estaba a punto de fracasar, pero necesitaba mantener las apariencias. Sus hombros estaban tensos. Luego, la cámara se movió y captó a David entre la multitud. Estaba solo, con una expresión grave, mirando hacia el escenario. Seguramente se preguntaba qué estaba pasando. En ese instante, mi teléfono vibró con una urgencia que no había tenido antes. Un mensaje de texto de Mateo. Esta vez, todo en mayúsculas. El presentador va a anunciarte en 5 minutos. Esto no es una broma. Necesitas estar aquí, ahora. El ultimátum. La cuenta regresiva había comenzado. Ese mensaje fue el punto de no retorno. Podría haber llamado a un Uber en ese mismo instante. Podría haber llegado justo a tiempo para el gran final, para salvarlos de la humillación o para enfrentarlos delante de todos sus amigos importantes. Pero cualquiera de esas opciones significaba seguir jugando según sus reglas, en su tablero de juego. Mi victoria no estaba en la confrontación, sino en la abdicación. Mi poder no residía en lo que pudiera decir, sino en no estar allí para decir nada. Con una calma que me sorprendió a mí misma, cerré la computadora portátil, cortando la conexión con su mundo. Me puse mi bolso al hombro, apagué la luz de la oficina y salí al pasillo silencioso. El zumbido incesante de mi teléfono en el bolsillo
Era ahora el eco de una batalla que ya no era mía. La noche de Miami me recibió con su aire cálido y húmedo, y por primera vez sentí el aroma de la libertad. Caminé sin rumbo por las aceras de Miami, dejando que el aire nocturno, denso y salado, llenara mis pulmones. Cada vibración de mi teléfono en el bolsillo era un recordatorio de la farsa que se desarrollaba a pocos kilómetros de distancia. Un eco de la desesperación de mi familia, al ver que su pieza central no aparecía. Pero la libertad que sentía era incompleta. No quería esconderme. Quería ser testigo, no de su humillación, sino de mi propia liberación. Tomé una decisión. Saqué mi teléfono, pero no para responderles. Abrí la aplicación de Uber, la misma que ellos me habían sugerido usar como un descarte, y puse una dirección. No era la de su villa, ni la de la fundación. Era un pequeño café abierto las 24 horas que David me había mencionado una vez. Un lugar anónimo y tranquilo a unas cuantas cuadras de la gala. Quería ver el final de su espectáculo, pero lo haría en mis propios términos, desde mi propia butaca, sentada en una cabina de vinilo desgastado, con el aroma a café rancio y azúcar flotando en el aire, me sentí extrañamente en paz. El café era un mundo aparte de la opulencia de Coral Gables. Aquí, nadie me miraba. Nadie juzgaba mi brazo ausente o la fatiga en mis ojos. Era invisible de una manera que me reconfortaba. Coloqué mi teléfono sobre la mesa, apoyándolo contra el servilletero, y volví a abrir la transmisión en vivo. La calidad del video era mejor ahora, probablemente desde el teléfono de algún invitado con mejor señal. La cámara estaba fija en el pequeño escenario improvisado en el jardín. Un hombre de smoking, un presentador profesional contratado para la ocasión, sonreía a la multitud. Mis padres estaban de pie a un lado del escenario, sus sonrisas tan tensas que parecían a punto de romperse. La anticipación en el aire era tan espesa que casi podía sentirla a través de la pantalla. El presentador comenzó a hablar, su voz resonando con una falsa solemnidad. Habló de patriotismo, de sacrificio, de los héroes anónimos que protegen nuestras libertades. Cada palabra era un cliché pulido, diseñado para conmover y abrir billeteras. Luego, su tono se volvió más personal. Esta noche, dijo, tenemos el inmenso honor de celebrar no solo a todos nuestros veteranos, sino a una heroína muy especial. Una joven que creció aquí mismo, en nuestra comunidad, y que respondió al llamado del deber sin dudarlo. Observé los rostros de mis padres. Mi madre, Sofía, se llevó una mano al pecho en un gesto de humildad ensayada. Mi padre, Javier, asintió gravemente, como si estuviera soportando el peso de una gran emoción. Estaban actuando, y lo estaban haciendo de maravilla, pero yo conocía sus verdaderos rostros, los que se escondían detrás de las máscaras. Su valentía en el campo de batalla es una inspiración, continuó el presentador, su voz subiendo de volumen para alcanzar el clímax. Y por su extraordinario valor bajo fuego enemigo, arriesgando su propia vida para salvar a su unidad, fue galardonada con esto. Detrás de él, en una pantalla gigante que no había notado antes, apareció una imagen. Era una fotografía nítida y profesional de una medalla, la estrella de plata, brillando sobre un fondo de terciopelo oscuro. Mi medalla, la misma que yacía en el fondo de mi bolso, fría y pesada. Verla allí, tan grande y expuesta, me hizo sentir como si me hubieran desnudado frente a todos. Habían tomado mi momento más oscuro, el día que casi muero, y lo habían convertido en una pieza de decoración para su fiesta. Un murmullo de admiración recorrió a la multitud. Entonces, el presentador pronunció las palabras que habían estado planeando todo el día. Damas y caballeros, por favor, pónganse de pie y denle la bienvenida a casa a una verdadera heroína estadounidense, la hija de nuestros maravillosos anfitriones, la capitana Isabela Rodríguez. El aplauso estalló, atronador incluso a través de los pequeños altavoces de mi teléfono. En ese preciso instante, un potente reflector se encendió, atravesando la oscuridad del jardín y enfocándose directamente en una silla en la primera fila. Era una silla vacía,
elegantemente decorada con una cinta dorada, pero desoladoramente vacía. Sobre el respaldo, una pequeña placa de latón grabada brillaba bajo la luz, y aunque no podía leerla, sabía exactamente lo que decía. Mi nombre. La pieza central de su espectáculo no estaba allí. El silencio que siguió al aplauso fue más impactante que cualquier explosión. La cámara del livestream, operada sin duda por un camarógrafo confundido, se quedó fija en la silla vacía por un momento que pareció una eternidad. Luego, torpemente, giró hacia mis padres. Y fue entonces cuando lo vi. Vi la fachada desmoronarse en tiempo real. La sonrisa de mi padre se congeló, volviéndose una mueca grotesca de pánico. El color desapareció por completo de su rostro. Mi madre bajó la mano de su pecho como si la hubieran quemado, y sus ojos se abrieron con un horror desnudo que ninguna cantidad de Botox podía ocultar. A su lado, Mateo, que había estado sonriendo con aire de suficiencia, miró la silla vacía y luego a sus padres, su expresión transformándose de arrogancia a pura furia. Estaban atrapados, expuestos en su propio escenario, bajo el reflector que ellos mismos habían encendido. Su humillación no fue un grito, fue un silencio sepulcral que lo dijo todo. La multitud también lo entendió. El silencio se llenó de susurros. Pude ver a la gente intercambiando miradas incómodas, algunos incluso sacudiendo la cabeza con incredulidad. La narrativa se había invertido instantáneamente. Ya no eran los padres patriotas y generosos, eran los anfitriones de una gala para honrar a su propia hija heroína, una hija que, evidentemente, ni siquiera se había presentado. La pregunta flotaba en el aire, visible en cada rostro. ¿Qué clase de familia organiza un homenaje tan público para alguien que ni siquiera está aquí? ¿Qué había pasado? La respuesta, para cualquiera con un poco de intuición, era obvia. La habían despreciado. El presentador, sudando bajo las luces, tartamudeó algo sobre un retraso de última hora. Pero nadie le creyó. El daño estaba hecho. Su reputación, la moneda más valiosa en su mundo, se estaba evaporando ante sus ojos. Mi teléfono, que había estado en silencio sobre la mesa, de repente cobró vida con una violencia que me sobresaltó. La pantalla se iluminó con una llamada entrante de Mateo. La ignoré. Inmediatamente después, una llamada de mi madre. La ignoré. Luego, mi padre. La ignoré. Se convirtió en una cascada frenética de notificaciones, una tras otra, un bombardeo digital de su pánico, mensajes de texto llenos de signos de exclamación y preguntas furiosas. ¿Dónde estás? Estás arruinando todo. Llama ahora mismo. Cada notificación era una prueba de que mi ausencia había golpeado su objetivo con una precisión quirúrgica. No sentí alegría ni venganza, solo una calma profunda y agotadora. La calma que llega cuando una guerra larga y dolorosa finalmente ha terminado. En medio del torrente de llamadas de mi familia, un mensaje de texto de un número diferente apareció en la parte superior de la pantalla. Era de David. Sus palabras eran simples, directas y carecían de todo el pánico de los demás. Acabo de irme de allí. Vi lo que pasó. ¿Estás bien? Dime dónde estás. No había juicio, ni preguntas. Solo una preocupación genuina. Él, el único que me había mostrado un respeto real ese día, era el único que preguntaba por mi bienestar en lugar de preocuparse por las apariencias. Su mensaje fue el ancla que necesitaba en ese momento surrealista. Él entendía. No necesitaba explicarle nada. Él representaba un mundo diferente. Uno donde el honor y la lealtad no eran accesorios para una fiesta, sino principios por los que vivir. Observé por última vez la transmisión en vivo. La cámara ahora mostraba una escena de caos social. Algunos invitados se estaban yendo. Mis padres estaban acorralados por un pequeño grupo, gesticulando desesperadamente. La gala se había convertido en un desastre. Con un movimiento lento y deliberado, cerré la aplicación. Luego, abrí mi lista de contactos. Encontré el chat grupal de la familia. Familia Rodríguez. El mismo donde me habían dicho que tomara un Uber. Lo miré por un segundo. Un monumento digital a años de decepción. No lo borré. Simplemente presioné archivar.
Desapareció de mi vista. Luego, uno por uno, silencié las notificaciones de mi madre, mi padre y mi hermano. No era un acto de ira, sino de paz. Apagué la pantalla, tomé un sorbo de mi café frío y le envié un mensaje a David con mi ubicación. La silla vacía había hablado por mí. Y ahora, por fin, yo estaba en silencio. La noche que comenzó con la humillación de ser abandonada en un aeropuerto, había culminado en la humillación pública de aquellos que me habían abandonado. No fue una venganza que yo busqué activamente, sino una consecuencia inevitable de sus propias acciones. Ellos habían construido el escenario, encendido las luces y escrito el guión. Yo simplemente me negué a interpretar mi papel. Mientras esperaba a David, sentí cómo el peso de 26 años de buscar su aprobación se desvanecía de mis hombros. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez, sentía que era verdaderamente mío. La medalla en mi bolso ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino de la fuerza que había ganado. Y esa noche, en un café anónimo de Miami, rodeada por el zumbido de la vida ordinaria, finalmente me sentí como en casa. Cuando David llegó al café, no encontré en su rostro ni una pizca de lástima o de curiosidad morbosa, solo alivio. Se sentó frente a mí, en la cabina de vinilo rojo, y simplemente esperó. No me bombardeó con preguntas sobre la gala o sobre mi familia. Solo me preguntó una cosa, con una voz tranquila que cortó el zumbido de la cafetera. ¿Estás bien? Y en esa simple pregunta, escuché más preocupación genuina de la que había recibido de mi sangre en toda la noche. Asentí, sin poder hablar. Le mostré la pantalla de mi teléfono, el registro de 42 llamadas perdidas y más de 100 mensajes sin leer de mi familia. Él miró la pantalla, luego me miró a mí y asintió lentamente, como si eso lo explicara todo. Entiendo, dijo, y supe que de verdad lo hacía. No necesitaba contarle la historia de negligencia y explotación. Él la había visto escrita en esa silla vacía y en mi silencio. Nos fuimos de allí sin decir mucho más. Mientras conducía por las calles vacías de la madrugada de Miami, el silencio en el auto ya no era tenso, sino reconfortante. Era el silencio de un entendimiento mutuo. Tengo un lugar para ti, dijo de repente, rompiendo la calma. La fundación mantiene un par de apartamentos pequeños, completamente amueblados, para veteranos que necesitan un lugar donde aterrizar cuando regresan. No es la villa de Coral Gables, pero es seguro y es tuyo todo el tiempo que lo necesites. La oferta me dejó sin palabras. Era una solución tan simple, tan práctica, tan increíblemente generosa. Mientras mi familia me había ofrecido una aplicación de transporte, este hombre, a quien apenas conocía fuera del contexto militar, me estaba ofreciendo un hogar, un refugio, un lugar para empezar de nuevo. Cuando llegamos, me entregó una llave. No era la llave de una puerta de servicio, sino la llave de mi propia puerta. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del silencio. No había personal de servicio moviéndose por la casa, ni el murmullo de una televisión de negocios, ni la presión de tener que estar presentable. Era una paz que no sabía que anhelaba. Por primera vez en días, me sentí segura. Encendí mi teléfono por curiosidad, como quien mira los restos de un naufragio. La avalancha de mensajes de la noche anterior contaba una historia clara. Empezaron con la ira de Mateo. Nos hiciste quedar como idiotas. Pasaron a la falsa preocupación de Sofía. Cariño, estamos tan preocupados. Por favor, contesta. Y terminaron con las amenazas veladas de Javier. Necesitamos hablar de las repercusiones de tus acciones. Ni una sola disculpa, ni una sola pregunta sobre cómo me sentía. Todo giraba en torno a ellos, a su imagen, a su humillación. Apagué las notificaciones de nuevo y dejé el teléfono en un cajón. La guerra había terminado, y yo no tenía intención de volver al campo de batalla. Los días se convirtieron en semanas. La historia del fiasco de la gala se extendió por los círculos de la élite de Miami como un virus. David, contacto, me mantuvo informada de lo que escuchaba. La Gala de los Rodríguez
Se había convertido en una especie de leyenda urbana, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la hipocresía. Los donantes que habían prometido grandes sumas esa noche retiraron discretamente sus ofertas. Varios socios comerciales de mi padre cancelaron almuerzos. Mi madre, que presidía 2 comités benéficos, fue invitada a tomarse un descanso. Su reputación, su activo más preciado, estaba hecha jirones. No sentí placer en su caída, sino una extraña y vacía justicia. Habían construido su mundo sobre una base de apariencias, y una sola silla vacía había sido suficiente para derrumbarlo todo. El castigo encajaba perfectamente con el crimen. Empecé a pasar mis días en la fundación. Al principio, solo para tener un lugar a donde ir, para no quedarme encerrada en el apartamento. Pero pronto, encontré un propósito. Ayudaba a organizar los expedientes, hablaba con los veteranos recién llegados, les preparaba café y, a veces, simplemente me sentaba a escuchar. Escuchaba historias de soledad, de burocracia, de la difícil transición a la vida civil. Aquí, mi brazo perdido no era un accesorio incómodo ni un trofeo, era una insignia de pertenencia. Era la prueba de que entendía. Nadie me miraba con lástima. Me miraban con reconocimiento. Estaba haciendo un trabajo real, tangible, que marcaba una diferencia en la vida de alguien. Estaba construyendo algo, en lugar de tratar de encajar en una estructura que siempre me había rechazado. Estaba construyendo mi propia familia, una basada en el respeto y las experiencias compartidas. Un mes después del incidente, Mateo apareció en la fundación. Me esperaba en el estacionamiento cuando salí por la tarde. Se veía demacrado, y su habitual traje caro parecía colgarle sin vida. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una amargura resentida. «Lo arruinaste todo, Isabela», fue lo primero que dijo. No hubo un «hola», ni un «¿cómo estás?». Me explicó que un importante acuerdo de mi padre se había caído porque el socio consideraba que la situación familiar era una señal de inestabilidad. Me culpó por la vergüenza, por las pérdidas financieras, por el ostracismo social. Escuché en silencio, sin interrumpir. Seguía sin entenderlo. Para él, mi dolor, mi humillación en el aeropuerto, mi vida entera, eran meros detalles inconvenientes en la narrativa de su éxito. Seguía viendo el mundo a través del prisma del dinero y el estatus. Cuando terminó su diatriba, lo miré directamente a los ojos. Mi voz era tranquila, sin temblor. «No, Mateo. Ustedes lo arruinaron todo. Lo arruinaron mucho antes de esa noche». Le dije que la silla vacía no fue un acto de venganza, sino un espejo, un reflejo de donde siempre me habían colocado en sus vidas, en un segundo plano, como una idea de último momento. «Lamento que su mundo se haya venido abajo», continué, «pero ese nunca fue mi mundo, y ya no voy a intentar vivir en él». Vi la confusión en su rostro. No podía procesar que algo pudiera ser más importante que la reputación y el dinero. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Esa fue la última vez que hablé con él. Nuestro vínculo, frágil como era, se rompió definitivamente en ese estacionamiento. No sentí tristeza, solo el alivio de una carga que finalmente había soltado. 2 semanas después, recibí un sobre de un bufete de abogados. Era de mis padres. No era una demanda, sino una oferta de paz, a su manera. Me ofrecían un fideicomiso, un apartamento de lujo en Brickell y un estipendio mensual generoso. No había ninguna carta personal, solo documentos legales. Era un intento de comprar mi silencio, de convertir nuestra rota relación en una transacción financiera más. Querían pagarme para que volviera a ser su hija de exhibición, aunque fuera a distancia. Le mostré la carta a David. Él la leyó y dijo: «Saben cómo hacer negocios, pero no tienen ni idea de cómo ser una familia». Contraté a un abogado pro bono, un veterano amigo de David. La respuesta fue breve y al grano. Declinaba la oferta y solicitaba que cesara toda comunicación. Fue mi declaración final de independencia. Corté el último hilo que me ataba a su mundo de contratos y apariencias. Han pasado 6 meses,
Ahora dirijo un programa de mentores en la fundación, conectando a veteranos recién llegados con aquellos que ya han encontrado su camino. Vivo en un pequeño apartamento que pago con mi propio sueldo. A veces, por la noche, siento el dolor fantasma en mi brazo, pero ya no lo asocio con la pérdida, sino con la supervivencia. David y yo nos hemos convertido en los mejores amigos. Nuestra relación está forjada en el respeto mutuo, no en la obligación. Mi familia nunca más intentó contactarme. Para ellos, soy una inversión fallida, una mancha en su legado. Para mí, ellos son un recuerdo lejano, los fantasmas de una vida que ya no es la mía. A veces, cuando me miro en el espejo, veo las cicatrices, veo el espacio vacío donde debería estar mi brazo, pero por primera vez, no veo a alguien incompleto, veo a Isabela. Y finalmente, eso es más que suficiente. Lo que aprendí esa noche, y en los meses que siguieron, es algo que ninguna academia militar podría haberme enseñado. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, el respeto y el amor incondicional te convierten en familia. Pasé toda mi vida luchando por una medalla que pudiera impresionar a mis padres, esperando que un acto de heroísmo en un país lejano finalmente me hiciera visible a sus ojos. Pero la verdad es que algunas personas simplemente eligen no ver. Y puedes pasar toda tu vida gritando en un cuarto vacío, o puedes aceptar el silencio, dar la vuelta y caminar hacia donde tu voz sí sea escuchada. Mi guerra más importante no fue en Afganistán, fue la batalla por mi propia alma, y la gané en el momento en que dejé de luchar por la aprobación de quienes nunca me la iban a dar. El dolor de ser invisible para tu propia gente es un veneno lento. Te convence de que no eres suficiente, de que tus logros no importan, de que tus heridas son una molestia. La indiferencia de mi familia en el aeropuerto y su plan de usarme como un trofeo en su gala no fueron incidentes aislados. Fueron la culminación de toda una vida de sentirme como una nota a pie de página en su historia. Y la lección más poderosa que saqué de todo esto es que el silencio puede ser la respuesta más elocuente. Mi ausencia en esa silla vacía, las llamadas que decidí no contestar, no fueron actos de venganza, fueron mi declaración de independencia. Fue mi manera de decir, ya no participaré en esta farsa. Mi valor no está sujeto a su validación. A veces, para que te escuchen, tienes que dejar de hablar por completo. Durante años, permití que su definición de éxito se convirtiera en mi medida de fracaso. Su mundo de autos de lujo, galas benéficas y reputación social era una jaula dorada, y yo, con mi uniforme y mis cicatrices, no encajaba. La noche de la gala, al ver mi medalla proyectada en esa pantalla, me di cuenta de que les había entregado el poder de narrar mi historia. Al negarme a aparecer, tomé el bolígrafo de vuelta. Tu valor no reside en la admiración de los demás, ni siquiera en la de tu familia. Reside en tu capacidad para mirarte al espejo, con todas tus imperfecciones y cicatrices, y decir, yo sobreviví, yo soy suficiente. Tu historia te pertenece solo a ti. No dejes que nadie la convierta en un accesorio para su propio espectáculo. El verdadero apoyo rara vez viene con fanfarrias y reflectores. A menudo, llega en la forma de una pregunta silenciosa. ¿Estás bien? Llega en la forma de un antiguo comandante que te espera en un aeropuerto sin que se lo pidas, o en la de un café caliente que te ofrecen sin esperar nada a cambio. Mi familia me ofreció una transacción, su aprobación a cambio de mi participación en su teatro social. David y mis compañeros veteranos me ofrecieron algo mucho más valioso: comunidad. Me ofrecieron un espacio donde mis cicatrices no eran motivo de vergüenza, sino un lenguaje compartido. La verdadera familia no te pone en un pedestal para que el mundo te admire. Se sienta contigo en la oscuridad hasta que estés listo para encontrar tu propia luz. Dejar ir es, quizás, el acto más valiente de todos. Durante mucho tiempo, creí que necesitaba una confrontación, una disculpa, un momento de catarsis donde finalmente me entendieran. Pero esa noche, mirando las 28 llamadas perdidas en mi teléfono, comprendí que la paz no siempre llega con una resolución. A veces, llega con la aceptación.
Aceptar que nunca entenderán, que nunca cambiarán, y que eso está bien. Soltar no significa que no te importó. Significa que te importas lo suficiente como para dejar de aferrarte a un dolor que solo te hunde. Cerré ese capítulo no con un portazo, sino apagando el teléfono, archivando el chat y eligiendo mi propia paz por encima de su caos. Si estás pasando por algo similar, si sientes que tu sacrificio, tu trabajo o tu dolor son invisibles para las personas que más deberían verte, quiero que sepas esto. No estás solo y no estás roto. El final de una relación, incluso una familiar, no es el final de tu historia. Es el comienzo de la oportunidad de construir tu propia tribu, de encontrar a las personas que te celebrarán no por lo que puedes hacer por ellos, sino simplemente por ser quien eres. Reconstruir lleva tiempo, y las cicatrices pueden tardar en sanar, pero cada paso que das lejos de lo que te daña es un paso hacia tu verdadero hogar. Tu futuro no está definido por el amor que no recibiste, sino por el amor que decides darte a ti mismo y a quienes sí lo merecen. Mi historia es un testimonio de que a veces, la mayor victoria es saber cuándo retirarse del campo de batalla. Es encontrar la fuerza no en la confrontación, sino en la calma de tu propia convicción. Si alguna vez te has sentido como esa silla vacía, presente pero ignorado, quiero que compartas tu historia en los comentarios. No para lamentarnos, sino para recordarnos unos a otros que no estamos solos en esta lucha. Tu voz merece ser escuchada. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana compartimos historias reales de resiliencia, de personas que, como tú y como yo, encontraron su poder en los momentos más oscuros. Créeme, juntos somos más fuertes.